Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Buenos días, Dios les bendiga. Hermanos en Cristo, de acá de Trujillo y donde quiera que se encuentren nuestros hermanos en Cristo. Dios les bendiga. En esta mañana voy a hablar acerca del tema que lo he titulado ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Verdad? Ese es el tema, ese es el título. ¿Cuál es tu cosmovisión? Y este tema lo voy a relacionar con algunos textos bíblicos que hablan acerca de la creación de Dios, que hablan acerca de las promesas de Dios, hablan temas relacionados con respecto a nuestra vida presente, nuestra vida cristiana. Quiero saludar a todos los hermanos que están ahí en línea en estos momentos, que Dios les bendiga donde se encuentren. Pasemos, hermanos, amados hermanos, este video a todos los hermanos. Compartámoslo porque este mismo video, esta misma clase la voy a bajar por YouTube, si Dios lo permite. Todo para la honra y gloria de nuestro Dios. Pues bien, amados hermanos, el tema lo he titulado ¿Cuál es tu cosmovisión? Y está basado, ¿verdad?, en el texto principal. Se los voy a dar para que ustedes lo anoten ahí. En el texto principal, que es Isaías 55, versículo del 8 al 11. Ese es el versículo principal, pero voy a relacionarlo este texto con otros textos para que tengamos una idea del tema, ¿verdad?, acerca de lo que habló Isaías 55 del 8 al 11. Lo importante es que voy a compartir este tema con el fin de que nosotros entendamos en dónde estamos ubicados, principalmente los cristianos, ¿verdad? Para hablar acerca de la cosmovisión tenemos que entender el concepto, y el concepto es el siguiente. Cosmovisión quiere decir visión del mundo, o sea, la perspectiva o el concepto o la representación mental que una determinada cultura posee o una persona posee. Y esa se forma de la realidad en la que vivimos. Por lo tanto, una cosmovisión ofrece un marco de referencia para interpretar la realidad, la cual contiene las creencias, las perspectivas, las nociones, las imágenes y los conceptos. Es un término alemán, ¿verdad? Es un término compuesto, lo que significa cosmovisión. O sea, es de suponer que la representación del mundo responde al contexto particular en la cual nos insertamos nosotros los humanos. O sea, una determinada cosmovisión responde a un tiempo, a un espacio específico. Nosotros los cristianos estamos viviendo un espacio y un tiempo específico. Las religiones, la arte, la literatura, las ideologías políticas y económicas, la filosofía o el discurso científico son en sí mismos cosmovisiones. Esto es, o sea, representaciones que explican el funcionamiento del mundo y determinan la manera de vincularse con esto, ¿verdad? La noción de cosmovisión es, por lo tanto, cercana a la noción del mito, dice esto, ¿verdad?, según el concepto de cosmovisión. Sin embargo, amados hermanos, debemos de saber que existen varios tipos de cosmovisión. La cosmovisión que nosotros los cristianos tenemos o debemos de tener, o se supone que tenemos, ¿verdad?, es la concepción, ¿verdad?, es la cosmovisión idealista futurista, ¿verdad? O sea, presente, idealista, futurista. Esa debe ser nuestra cosmovisión. La cosmovisión del mundo, de la ciencia, de los que no creen en Dios, de los existencialistas, ¿verdad?, es la cosmovisión existencialista, o sea, materialista, evolucionista. Nosotros tenemos una cosmovisión creacionista. ¿Por qué? Porque creemos que Dios lo creó tal, todo como está, ¿verdad? Y vamos a ver los textos que se relacionan con todo ello para que entendamos en dónde estamos, tú y yo, en esta mañana. Vamos a leer el primer texto, ¿verdad?, que se relaciona con este tema que voy a tocar. Y lo vamos a leer en Salmo 19, versículo del 1 al 6. Salmo 19, del 1 al 6, dice ahí: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos.
Un día emite palabras a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y miren estos siguientes textos, ¿verdad?, de la Escritura, que estos nos interesan a nosotros, ¿verdad?, bastante, porque en esto se basa nuestra fe. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Gloria a Dios. Hermosos estos textos, hermanos, pero sobre todo lo que hemos leído acerca de las obras de Dios y la palabra de Dios. Dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando miramos ese universo, ¿verdad?, infinito, que cada día se expande, según los científicos, ellos mismos ya han hablado de que no hay límite en el universo, millones de estrellas y galaxias y astros, ¿verdad? Algunos inclusive hasta se están formando. Entonces los científicos quedan desconcertados. Entonces no hay un final. Para nosotros, amados hermanos, sí hay un final, ¿verdad? Y ese final es Dios mismo, pero Dios controla toda su creación. Sin embargo, vivimos un mundo materialista, un mundo existencialista, que niega la obra de Dios, la obra de sus manos la niega. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se afirma, según la ciencia, de que la tierra y la creación tienen millones de años. Cuando la Biblia dice directamente que Dios hizo los cielos y la tierra y el universo en 6 días literales de 24 horas. ¿Verdad? No dice más. O sea, antes de la creación del universo, de la misma tierra y todo lo que existe, no había otra creación. Los evolucionistas dicen no. Primero dice Dios creó los dinosaurios, ¿verdad? Y luego millones de años después vino un meteorito. Todas esas son teorías fantasiosas, ¿verdad? Vino un meteorito, dice, gigante y destruyó a los dinosaurios. Y luego la Tierra pasó de la era del hielo a la era no sé cuál. Y hablan de miles de millones de años. Bueno, la Biblia dice claramente, y nosotros nuestra como visión es real, como dice la palabra de Dios. Nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios. Y ahí está el punto, si crees o no crees. Si crees, entonces crees en Dios, porque a Dios nadie lo ha visto. Sin embargo, vemos sus manifestaciones. Y la palabra de Dios dice literalmente que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días literales, de 24 horas cada uno. ¿Verdad? Así es que si nosotros contamos el tiempo de la creación de Dios, de la tierra, hasta este tiempo, hasta el año 2021, nos daremos cuenta de que, a ver, vamos a leer Génesis 1, 4 y 5, a ver, para afirmar esto que yo le estoy diciendo. Hermano, ¿y se puede determinar la edad de la tierra? Claro que sí. Vamos a leer Génesis 1, versículos 4 y 5, dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Verdad? Entonces, según nuestros registros, los registros de la historia bíblica, en la Biblia, que nosotros encontramos en la Biblia, desde que Dios creó los cielos y la tierra
hasta ahorita, hasta el año 2021, más o menos llevamos unos 6,000 años de existencia. Pero vienen los evolucionistas y dicen, ustedes están locos, nosotros vivimos millones, o sea, la Tierra y todo lo que hay, por la composición de las capas de la Tierra, dicen, ¿verdad? Y toda esa cosa, la teoría del carbono y todo eso, la prueba del carbono, vivimos millones de años y la Tierra tiene tantos millones de años. Bueno, eso dice la ciencia, pero Dios nos dice claramente que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días literales. Y vemos entonces que la creación de Dios es la obra de sus manos. Y nosotros tenemos que estar atentos como cristianos, como hijos de Dios, para ver qué es lo que este mundo nos está enseñando, nos está llevando a creer. Hoy en día hay tantas teorías conspirativas que usted las encuentra en internet, increíbles. Hay gente que cree que los extraterrestres van a venir y nos van a secuestrar o nos están invadiendo. Miran demasiado películas de Hollywood, ¿verdad? Y creen de que los extraterrestres existen en realidad y que ellos nos pueden invadir o nos están invadiendo o que nos han visitado desde hace mucho tiempo. Lo que sí podemos creer, amados hermanos y amigos, es que sí existe una creación más allá de nuestros ojos, ¿verdad? Por ejemplo, los ángeles son una creación de Dios y no necesariamente son extraterrestres. Hay hombres con una cabeza de rana, con la piel verde, no necesariamente, ¿verdad? Eso solamente se ve en las películas de Hollywood. El punto está acá de que cuál es nuestra cosmovisión, cuáles son nuestras ideas, nuestros conceptos, cómo creemos realmente en Dios. Si nosotros nos llenamos de todas esas teorías conspirativas, de todas esas ideas, de todas esas enseñanzas que nos enseñan hombres que han creído en sus ideas, en sus teorías, pues entonces estaríamos apartándonos de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días literales. En 6 días literales. Y dice, entonces el primer texto que leímos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cada día que pasa está comprobado a través de la Escritura que todos los acontecimientos que están sucediendo nos están llevando a afirmar más lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, que en los últimos tiempos, ¿verdad?, vendrán principios de dolores y habrá hambres, pestes, terremotos, guerra, rumores de guerra, pero todo eso será principio de dolores. Y lo que estamos viendo en la palabra de Dios se está cumpliendo, amados hermanos. Miren, ahorita no salimos ni siquiera de esta peste del coronavirus. Y yo les digo algo, les voy a decir algo que solamente confiando en Dios nos puede mantener en la fe a nosotros, los cristianos, a los hijos de Dios. Y es que este virus, amados hermanos, no es tan peligroso como otros virus que nos están acechando por ahí, ¿verdad? Hay un virus inclusive que en algunos países de Asia la Organización Mundial de Salud lo está siguiendo porque ya ha matado a varias personas este virus y es un virus que produce, hay un murciélago que se alimenta de las frutas en esos países asiáticos. ¿Y qué es lo que sucede? Este virus está muy cerca de los humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos han talado los árboles y ellos al no encontrar comida viajan cientos de kilómetros y se adentran a las poblaciones humanas. Llegan inclusive a los mercados donde los vendedores expenden sus frutas, sus verduras y toda esa cosa. Y estos murciélagos depositan sus desechos ahí, ¿verdad? A veces cerca de los humanos, cerca de los alimentos. Inclusive los mismos nativos, los mismos campesinos utilizan el guano de este murciélago para fertilizar sus tierras. ¿Y qué sucede? El ser humano se está acercando a ese virus y ese virus es mortal. Si este virus del coronavirus ha matado a muchas personas, ese virus, hermano, si le da al ser humano, prácticamente no hay solución, simplemente te lleva a la tumba, a la muerte. Entonces, ahí vemos de que nosotros
ante ese mundo de incertidumbre, ese mundo que nos presenta inclusive la ciencia y nos da a conocer, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues adoptar las medidas necesarias para creer más en Dios, para respetar más la palabra de Dios, para no creer en los cuentos, en las fantasías chinas, en los cuentos y las fantasías de Hollywood, o de lo que nos dicen los profesores en las universidades. No, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los jóvenes cristianos deben de tener una cosmovisión que nos lleve a afirmar lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando Dios nos dice, cuida tu cuerpo, no destruyas el templo de Dios, es porque Dios lo sabe y lo está diciendo. Y cuando nosotros nos alejamos de eso, pues ahí es donde viene el juicio de Dios, viene la palabra de Dios, inevitablemente, ¿verdad? Pero para eso estamos cada día acercándonos a la fe en Jesucristo, a la fe en Dios. Entonces, amados hermanos, dice la palabra de Dios ahí, como leímos, los cielos cuentan la gloria de Dios, las alabanzas de Dios, cuentan la grandeza de Dios, los astros, el universo, las estrellas. Yo no sé si usted se ha acostado en algún momento así en un lugar en donde esté despejado el cielo y se ha acostado así viendo hacia el cielo y viendo las estrellas, la inmensidad del cielo, del universo. Yo no sé si ha tenido esa oportunidad, pero le hace meditar mucho, ¿verdad? Al ver la creación de Dios, tremendo. Inclusive, hermanos, amados hermanos y amigos, hay leyes en el universo que todavía la ciencia humana no la ha descubierto, esas leyes físicas, pero que Dios las tiene controladas ahí. Pues una vez que el Señor diga, Él ya está escrito en su palabra, de que Él vendrá, entonces inevitablemente será el fin del mundo, amados hermanos. Y esas fuerzas del universo serán sueltas, ¿verdad? Y no habrá nadie ni nada que contenga la venida del Señor Jesucristo. Y es ahí la importancia de que nosotros cada día nuestra cosmovisión sea de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces leímos ahí el texto, ¿verdad? Dice, un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Yo me acuerdo que mi abuelita nos decía a nosotros cuando estábamos pequeñitos, ¿verdad? Vivíamos en un lugar en donde, bueno, antes el tiempo estaba muy distinto, llovía más seguido y se oían los truenos, esos truenos tremendos. Una vez estábamos allá en Miami, en Daytona Beach, me acuerdo, y venía una tormenta. ¿Cómo se oía el cielo? Parecía como que el cielo se estaba cayendo, amados hermanos. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar esos estruendos tremendos. Y yo me acuerdo que mi abuelita decía, oigan al Señor, oigan a Papachú, está molesto, está hablando Papachú, decía. Y nosotros solo escuchábamos aquel estruendo tremendo, ¿verdad? Prácticamente la voz de Dios. Imagínense, hermanos, cómo es la voz de Dios. Bueno, algunos imaginan a Dios como que es un señor barbudito ahí, ¿verdad? Otros como que es un señor fuerte, gigante ahí, ¿verdad? Que está con una vara o con un palo para castigar. Nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, fuimos hechos conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Así es que no hay posibilidad que nosotros los cristianos nos equivoquemos, porque la palabra de Dios no se equivoca, amados hermanos, y si estamos cimentados en ella, nunca nos vamos a equivocar. ¿Verdad? Génesis 1, versículo 1, dice cómo Dios creó los cielos y la tierra. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Desde el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y nadie puede negar eso. La tierra no se creó por una explosión, ¿verdad? De un Big Bang, que luego vino una célula inferior, pasó de ser célula inferior a una célula superior y eso dio el inicio de la vida. La Biblia no dice eso. La palabra de Dios dice claramente que Dios creó los cielos y la tierra literalmente tal a como están. De una vez y por todas. No había nada, dice. Y Dios creó los cielos y la tierra. O sea, de la nada, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Creemos eso como cristianos, como hijos de Dios? Bueno, nosotros sí creemos.
pero hay personas que no creen, ¿verdad? Hay personas que dicen, ¿cómo es eso? Literalmente que se crea de la nada, nada se crea de la nada. Y por ahí agarran el concepto de Albert Einstein, donde dice que la materia no se crea ni se destruye, sino solo sufre transformaciones. Bueno, para Dios no existe ningún término de Einstein, ¿verdad? Simplemente Él creó los cielos y la tierra de lo que no se veía, ¿verdad? Porque Él es creador de la vida, Él es creador de todo. ¿Cómo entender de que el alma del ser humano existe, pero que está dentro de nosotros, está en nosotros? ¿Cómo creer eso? Nadie la ve, pero dice la palabra de Dios que sí existe. Somos cuerpo y somos espíritu. Tenemos un alma, ¿verdad? Tenemos un espíritu dentro de nosotros. Y ahí es donde entra a tallar la palabra de Dios. Ahora, leamos Génesis 7:11, a ver qué es lo que dice acá. A ver, es muy interesante este tema porque habla de la cosmovisión, que es lo que usted y yo creemos. Y ustedes se preguntarán, hermano, ¿y para qué nosotros necesitamos esas cosas? Pues estas cosas están relacionadas con el estilo de vida que nosotros llevamos. Porque a veces nuestra cosmovisión es una cosmovisión existencialista. Nos preocupamos por el día de mañana, qué es lo que vamos a comer, que no tenemos dinero, que esto, que el otro. Sin embargo, nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que Dios sustenta a sus hijos. Si sustenta a las mismas aves que no valen nada y que Dios las mismas las creó y ahora no nos va a sustentar a nosotros, que somos sus criaturas, somos la corona de la creación de Dios. Nosotros, amados hermanos, el ser humano es la corona de la creación de Dios. O sea, nosotros fuimos hechos conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Y ahí la importancia que tenemos para el Señor. A ver, leamos Génesis 7:11, a ver qué dice. 7:11 dice, el año 600 de la vida de Noé, dice, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Bueno, este texto habla de cuando Dios destruyó, ¿verdad?, a la tierra con diluvio, 40 días y 40 noches. Ahí hubo una ruptura tectónica de la superficie de la tierra y en toda la tierra durante un plazo de 150 días, dice, o sea, una vez que se originó el diluvio universal, hermanos, eso originó, ¿verdad?, que se dividieran las capas, las capas, todo lo que, la tierra, hermanos, era nada más una sola tierra, probablemente tenía otro tipo de relieve. Y una vez que sucedió el diluvio universal, ¿verdad?, se apartaron, dice, hubo toda una transformación, tanto de la flora como de la fauna y todo lo que había sobre la tierra. Inclusive el mismo clima de la tierra era distinto antes del diluvio. Y lo que sucedió es que todos esos fenómenos tectónicos dieron lugar a que se separaran y hubieran acumulación de grandes, que hasta ahorita los científicos lo están descubriendo, enormes capas de sedimentos formados de animales, de plantas y todo eso, que han dado lugar a las famosas capas fosílicas que han encontrado. Y que los científicos las mencionan como que han durado miles de millones de años para formarse. Sin embargo, ¿verdad?, estos millones de sedimentos de plantas y animales son los que forman, ¿verdad?, el resultado del diluvio universal. O sea, la mayoría de capas y piedras y fósiles, ¿verdad?, representan la historia de la Tierra, pero no de millones de años, sino que simplemente la formación, ¿verdad?, de esos sedimentos a causa del diluvio universal. Y la Tierra, vuelvo a repetir, no tiene millones de años. Eso dicen los que creen en estas teorías. Sin embargo, nosotros como cristianos sostenemos lo que dice la palabra de Dios. Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días literales, ¿verdad? Vamos a ver un texto que es muy importante, lo que dice Jesucristo. Jesucristo era alguien creacionista, era alguien que era
prácticamente él hacía y representaba lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? En este día, por medio de la palabra de Dios. Jesucristo decía, amados hermanos, que Adán y Eva estuvieron en el comienzo de la creación. No miles de millones de años antes, ¿verdad? Sino después del comienzo. O sea, el comienzo fue con Adán y Eva y los cielos y la tierra. Ahí fue todo el comienzo. No hubo algo antes de eso, ¿verdad? Y sin embargo los evolucionistas dicen que sí hubo. Entonces se niega prácticamente la historia de la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. A ver, leamos lo que decía Jesucristo ahí. A ver, leamos este texto de Marcos 16. Marcos 16. Rápidamente, porque el tiempo se nos va. Marcos 16. Muy bien, hermanos. Marcos 16 dice ahí: pero al principio de la creación, varón y hembra lo hizo Dios. Ahí está. Jesús decía, mas al principio de la creación, varón y hembra lo hizo Dios. O sea que no había otra creación antes de Adán y Eva. No había otra creación antes de la tierra. No había otra creación. O sea, Dios hizo los cielos y la tierra y los astros y todo lo que hay, el sol, la luna y todo lo que existe, en 6 días literales. Cuando dice la palabra de Dios que para Dios 1000 años es como un día, se refiere a su eternidad. O sea que la tierra podrá tener 6000 años de existencia, pero Dios existe desde antes de eso. O sea que para Dios, amados hermanos, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, lo que trata de dar a entender el texto es que para Dios no existe el límite, porque Dios es eterno. El ser humano no es eterno en esta tierra, ¿verdad? El ser humano es pasajero, ¿verdad? Dios ha establecido un tiempo para nosotros, los humanos. ¿Y por qué nosotros los humanos nos hemos creído eternos, o nos hemos creído superhéroes, o nos hemos creído como dioses, semidioses? Bueno, eso es a causa del pecado, a causa de que la humanidad se ha alejado de Dios. Por ahí andan creyendo algunos que vamos a ir a vivir al planeta Marte o vamos a conquistar el universo, cuando el hombre fue hecho para la tierra. Bueno, se respeta a esos que quieren gastar los millones de dólares, ¿verdad? En esos viajes espaciales y toda esa cosa. Pero simplemente, según nosotros, lo que dice la palabra de Dios, los cristianos están acá en la tierra temporalmente y los hombres están temporalmente, y el hombre es de la tierra, no es para que vaya a vivir al universo, porque la tierra únicamente tiene este hábitat sostenible para el ser humano, especialmente para el ser humano. Y el ser humano fue hecho de la misma tierra. Así que si vamos al planeta Marte, no hay oxígeno, no hay plantas, no hay nada. ¿Quién va a vivir ahí? Algunos dicen que van a ir para ir a conquistar allá, ir a poblar la tierra. Van a ir, pero ya no van a regresar. Bueno, eso será como un suicidio, ¿verdad? Como alguien que no quiere vivir acá en la tierra y se quiere ir para otro lado y quiere desaparecer. Bueno, el ser humano hace muchas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios dice claramente, ahí Jesús dijo de que del principio Dios lo hizo varón y hembra. Ese fue el principio de la creación. Ahora leamos, hermanos, para ir avanzando, Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 13 al 18. Y este es un texto que a veces, ¿por qué voy a leer este texto? Porque a veces, amados hermanos, solamente, bueno, generalmente se lee cuando hay la partida de alguien, ¿verdad? Cuando alguien fallece y se leen estos textos. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios es clara y nos anima a que nosotros tengamos una cosmovisión futurista que es idealista, pero que es presente, creyendo en la palabra de Dios, en sus promesas. Jesucristo, amados hermanos, cuando estaba siendo crucificado, ¿se acuerdan? Él le dijo al ladrón bueno, le dijo,
Señor, le dijo él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y según esas palabras de Jesucristo, cuando él murió, dice la Escritura entonces que él fue al paraíso. O sea, él cuando murió fue al paraíso. Fue al seno de Abraham, ¿verdad? Y ahí dice que encontró probablemente a ese ladrón bueno. Ahí se cumplió la promesa, ¿verdad? Lógicamente Jesús nada más fue de paso porque él tuvo que regresar resucitando al tercer día para dejarnos el mensaje a nosotros. Ahora vayan y prediquen el evangelio a las naciones, lleven este mensaje. Todo lo que yo les he enseñado, vayan y llévenlo a las naciones. Y una vez que sea predicado el evangelio a las naciones, vendrá el fin. Y acá yo me quiero detener en esto, hermano, para que reflexionemos antes de leer este texto de 1 Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo del 13 al 19 o al 18. Hermanos, la venida de Jesucristo está más cerca de lo que usted se imagina o lo que yo me imagino. Sí, hermano. Hermano, ¿y cómo sabe usted eso? Bueno, en cualquier momento el Señor te puede hacer el llamado, estimado hermano, ¿sí? Ahí está la venida de Cristo para ti o para mí, ¿sí? Y la venida de Cristo, el juicio final ya está cerca. Los mismos científicos ya se convencieron de que esta tierra ya le queda poco tiempo, hermanos. Y entonces, ¿cuál debe ser nuestra cosmovisión? Debe ser seguir siendo una cosmovisión existencialista, o sea, solamente vivir para comer, vivir para este mundo material, tener cosas materiales, o vivir para la ciencia, para las cosas superficiales de este mundo, las ideologías, las religiones falsas, las falsas creencias, las falsas teorías. No, amados hermanos, debe ser para que nuestra cosmovisión nos acerque a esta realidad de lo que voy a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18, rápidamente. Dice ahí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que han partido a la eternidad. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen a Dios, los que no creen en la palabra de Dios. ¿Y cómo sabe usted, hermano, que Dios existe? Bueno, tú tienes libertad de creer o no creer en Dios. Tienes libertad de obedecer o no obedecer a Dios. Pero cuando mueras, tú y yo, qué triste va a ser la realidad cuando nos encontremos de cara a cara con nuestro Dios. Y sea Él el que nos juzgue según nuestras obras. Ahí está el asunto. Yo puedo tomar esa cosmovisión de no creer. Puedo vivir yo soy libre, como dicen algunos jóvenes. Es que yo soy libre. O algunos jóvenes que les va mal en la vida dicen, es que yo no tengo la culpa de haber nacido. Así le dicen a sus padres. Bueno, esa actitud, ese corazón endurecido por el pecado, eso es lo que Dios te va a juzgar. Cuando vayas a la eternidad y Dios te llame a cuenta, Dios te va a llamar a cuentas por esa decisión que tú has tomado. Y dice la palabra de Dios que los que creen en Dios de igual manera, el Señor les va a dar lo que ellos se merecen, gloria a Dios. Y en esa cosmovisión en la que usted y yo debemos de permanecer, amados hermanos. Nuestra cosmovisión no es algo pasajero, ni es algo que se ve, es algo eterno, es algo del futuro, es algo que existe, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, hermanos, estamos leyendo ese texto ahí de 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Gloria a Dios. Ahí está. Jesús resucitó a Lázaro. Jesús enseñó, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está. Ahí está la esperanza. O sea, Jesucristo resucitó, amados hermanos. Y si resucitó los que creemos en Jesucristo, también resucitaremos algún día. Así que nuestra cosmovisión del mundo y de la fe, nuestra fe, no es una fe vana, no es una fe humana. Es una fe que se basa en la palabra de Dios. Amén. Es una cosmovisión
para la eternidad. O sea que nuestra existencia no se limita a este mundo. Nosotros como humanos, hermanos, a veces somos existencialistas. Miramos a nuestras madres ahí y queremos tenerla toda la vida, pero no, hermanos. Recordemos que Dios está trayendo a su pueblo. Él quiere darnos a su pueblo lo mejor, ¿verdad? Inclusive algunos médicos y personas especialistas que han estudiado el tránsito entre esta vida y la otra, se han dado cuenta de que algunos pacientes han muerto, ¿verdad? O han partido a la presencia de Dios con alegría. ¿Por qué? Porque saben de que es que allá, hermanos, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá deudas, no habrá preocupaciones, no habrá esto, lo otro, no habrá ansiedad, no habrá enfermedad, no habrá nada de lo malo de este mundo, ¿verdad? Allá no hay pecado, allá no hay injusticia. Hermano, ¿y por qué Dios permite tanta injusticia? Es que Dios no está presente en los corazones de todos los hombres. Dios nos habla a todos, pero no todos decidimos obedecer a Dios. Ese es el asunto. Y por eso estamos viviendo esta vida, amados hermanos. Pero mientras vivamos así, mantengamos nuestra fe firme, amados hermanos. Amén, hermanos. Mantengamos nuestra fe y nunca claudiquemos, nunca nos alejemos de Dios. Y dice ahí, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios, ahí está. Esa es nuestra como visión, amados hermanos, una vida futura en el cielo, ¿verdad? Una vida que nosotros los humanos no merecemos. Ningún cristiano, por muy fiel que trate de ser, no merece entrar al cielo, amados hermanos. Pero Dios, como es bueno y es nuestra creación, Él nos comprende y nos perdona. Y Él sabe que eso es lo que Él nos quiere dar. Él quiere que estemos con Él ahí como pueblo. Entonces debemos esforzarnos por ser pueblo de Dios, alejarnos del pecado, predicar la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos va a garantizar, amados hermanos, la entrada al cielo. Verá, el resto, las imperfecciones, el pecado, todas aquellas cosas que no logramos alcanzar, bueno, de eso se encargará Dios nada más. Y si nos arrepentimos en vida, Dios se encargará de limpiar todo eso. Pero la palabra de Dios es clara, amados hermanos, dice 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. O sea, cuando venga el juicio final, algunos estaremos vivos, y dice la palabra de Dios, estaremos en este cuerpo, seremos transformados. Eso es lo que comúnmente se escucha como el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Y es ahí la gran necesidad. Bueno, qué bueno que esta pandemia ha hecho que muchos cristianos, inclusive nosotros, estemos pendientes de las cosas de Dios y estemos predicando la palabra de Dios, porque precisamente eso es lo que quiere el Señor, que estemos en fidelidad a Dios, en fe con Dios, en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia es inminente, amados hermanos. O el Señor puede venir por ti hoy mismo, no lo sabemos, ¿verdad? Ahorita estamos empezando este año, mire, ya hoy es 17 de enero, pero no sabemos, 2021, no sabemos, amados hermanos, no sabemos el día de mañana, ni usted ni yo, pero lo importante es que Dios quiere conducirnos a esas promesas, amados hermanos, así que no nos desanimemos, más bien creamos cada día más y defendamos la fe en Dios. No dejemos que el enemigo le quite la fe a nuestros hijos. Prediquémosle la palabra de Dios. Así ellos no quieran escuchar, ponga usted una alabanza en Cristo. Así ellos no quieran escuchar, ponga un video con una enseñanza bíblica. Así el familiar o quien sea no quiere escuchar nada de Dios. Usted, hermano, no se amilane. Predique la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, porque eso nos garantizará que el Señor nos lleve, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Seremos arrebatados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por tanto, ahí vamos a terminar el versículo 18.
alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Alentaos, por tanto, alentaos. En medio de este mundo, como estamos viviendo, de tristeza, problemas, enfermedad, necesidad, dolores, situaciones difíciles, ¿verdad? Que cada día, que los países, que esto, que el otro, y todos los días se oye el coronavirus y la gente, y peor aún las teorías conspirativas, que la gente no se va a vacunar, que esa vacuna es para ponernos un chip, que no sé qué. No, hermanos, esa no es nuestra cosmovisión. Nuestra cosmovisión es estar perfectamente preparados, porque sabemos que el Señor viene por nosotros, viene por su pueblo. Así es que, hermano, el que esté preparado se irá con él. El que no, lastimosamente, no entrará al reino de Dios. Vamos a ver lo que dice Job 1:21. Para aquellas personas que crean de que, bueno, ya se acabó todo, ¿verdad? Y bueno, de acá no hay otra, dicen. Hay personas que así dicen, ¿verdad? De acá no hay otra. La vida solo es una. Y sí, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Es verdad, porque esta vida terrenal solo es una. Pero cuídate de cómo la quieres disfrutar. Si la estás disfrutando en el camino del bien, gloria a Dios, haz lo que tú quieras, ¿verdad? Predica la palabra, vive la palabra de Dios, alaba a Dios en todo momento, en lo bueno y en lo malo. Sirve a Dios, busca a Dios cada día, ora a Dios, estudia la palabra de Dios cada día. Bueno, gloria a Dios, está sabiendo aprovechar el tiempo, ¿verdad? A ver, leamos Job 1:21. ¿Qué decía Job? Miren qué interesante, hermano, este texto. Job 1:21. Dice, y dijo, miren lo que dijo Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuál era la cosmovisión de Job? Job sabía perfectamente que el dador de su vida era Dios mismo, Dios Todopoderoso. Job sabía que el dador de todas las riquezas que él tenía, materiales, su familia, todo lo que él tenía, el autor era Dios. Él sabía perfectamente todo ello. Pero una vez que Dios le permitió esa prueba, por medio del diablo vino y le quitó todo, y él ya no tenía nada más, de todas maneras, el diablo lo puso en un límite a él, ¿verdad? Como nos va a poner a nosotros, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que en el momento que vayamos a entregar nuestra alma, nuestra vida a Dios, ¿verdad? El enemigo se puede presentar para que tú blasfemes de Dios, para que niegues a Dios. Entonces, cuando suceda eso, quiera suceder, usted y yo tenemos que decir estas palabras, gloria a Dios, lo que dijo Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, gloria a Dios. O sea, si Dios te da vida, amado hermano o amigo, es porque Dios quiere que la vivas de una manera buena, haciendo el bien, ¿verdad? Obedeciendo sus mandamientos, haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Pero si Él te la quiere quitar, es porque es su voluntad, Él te la quiere quitar. Pero la pregunta es, ¿cómo he vivido mi vida hasta ese momento? ¿Verdad? ¿Cuál es mi cosmovisión presente? Y ahí está el asunto. Cada uno de nosotros tomamos nuestra propia decisión. Entonces, hermano, Job mantuvo esa cosmovisión futurista, idealista, pero del presente. O sea, él mantenía su comunión con Dios. Sea lo que sea, aunque no tuviera pan, no tuviera salud, no tuviera nada, inclusive vida, la misma vida de él sabía que dependía de Dios porque Dios se la había dado. Gloria a Dios. Y en eso, hermano, usted y yo tenemos que mantener esa fe inquebrantable. Absolutamente que nuestra cosmovisión sea una cosmovisión que nos lleve al éxito. ¿Verdad? Vamos a leer el último texto para ir finalizando ya. Job 19, a ver. Job 19, 25. Miren lo que dice Job también ahí. Dice, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Gloria a Dios, ahí está. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo.
O sea, él sabía que aunque él se volviera polvo, él volviera a la tierra donde Dios lo formó, de todas maneras sobre el polvo se iba a levantar Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, nuestra cosmovisión debe de ser una cosmovisión del futuro. Debe de ser una absoluta seguridad de que Dios está preparando un mejor lugar, una mejor morada para nosotros. Porque esa ha sido su promesa desde el principio de la creación. Él nunca quiso que el hombre muriera, hermanos. El autor de la muerte es Satanás, pero ese enemigo que ahorita a los seres humanos aterroriza. Yo no sé si a usted como cristiano le aterroriza esa idea de la muerte. Pero si usted todavía le tiene miedo a la muerte, hermano, usted todavía no está preparado, ni usted ni yo. No debemos de tenerle temor, hermano. Porque ese trance de este paso, de esta vida a la otra, simplemente, hermano, es como un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Como un abrir y cerrar de ojos a una vida mejor. O sea, de una vida acá temporal, llena de problemas y afanes y dificultades, a una vida en donde tendrá la plenitud de Dios completa. Gloria a Dios. Y eso es lo maravilloso, amados hermanos. Así es que prediquemos esta verdad, vivamos la verdad, que nuestra cosmovisión sea, amados hermanos, la del futuro, una cosmovisión verdadera, una cosmovisión que valga la pena, amados hermanos. Y vamos a terminar con estos textos, Isaías 55, del 8 al 11. Ahí vamos a terminar, hermanos, en este día. Isaías 55, del 8 al 11. Solo lo voy a leer para que lo meditemos en casa. Dice ahí: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da la semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. O sea, la palabra de Dios ha sido enviada para un objetivo, para un propósito. Y el objetivo y el propósito es que usted y yo alcancemos la vida eterna. El objetivo es de que usted y yo, cuando escuchemos la palabra de Dios, nos gocemos con ella, la abracemos y la amemos cada día. Qué triste es, hermanos, los cristianos que están alejados de Dios. Qué tristes son aquellos cristianos que no estudian la palabra de Dios, no la leen, no la abrazan, no alaban a Dios todos los días. Viven vidas como que si Dios no existiera para ellos. Qué triste, hermano. Hay hogares en donde Dios está ausente de esa familia. Y peor aún, de esos cristianos que han sido infieles o están siendo infieles. Qué triste, hermano. Nunca permitamos tal cosa. La palabra de Dios es maravillosa, hermano. Y ella se nos ha traído para que ella cumpla su objetivo. Y el objetivo es de que cada día transformemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, y vivamos en comunión para aquel día que el Señor nos venga a llevar. ¿Y cuándo va a ser ese día? Cuando estemos preparados, ¿verdad? Usted y yo cada día debemos estar en ese proceso. En ese proceso, amados hermanos. No seamos egoístas, hermanos, ¿verdad? Prediquemos la palabra de Dios a otros. Prediquemos a los que podamos. Hablemosles de Dios. Hablemosles ahorita que hay vida, hay oportunidad. Porque mañana puede ser tarde. Solamente nos va a quedar, ¿verdad? El mal recuerdo que no le hablamos de la palabra de Dios. No, hermanos, nunca lo permitamos. Prediquemos y vivamos la palabra de Dios en nuestra vida. Y nuestra cosmovisión estará en el proceso correcto, ¿verdad? Será una bendición, ¿verdad? Cuando el Señor nos haga el llamado, ¿verdad? Vamos a terminar con este texto, Jeremías 32, 17. Ah, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu gran brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Gloria a Dios. Para Dios no es nada difícil, hermanos, nada.
Jesús caminó sobre el agua, le decía a un hermano un día de esto. Jesús le habló al viento y el viento le obedeció, ¿verdad? Para Dios, amados hermanos, no hay nada difícil. Lo que es difícil para ti o para mí, para Dios no hay nada difícil. Porque Dios es el creador de todo, el creador de la vida en esta tierra y también del más allá. Él es, hermano, el que va a pelear por nosotros y seguirá peleando por nosotros. Y él es el que está aguardando aquel día en que nos irá a llevar a las mansiones eternas. Gloria a Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Que nuestra cosmovisión sea la correcta, amados hermanos. Llenémonos de esa fe correcta. Hebreos 6, dice Hebreos 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe es imposible que nos acerquemos a Dios. Sin fe es imposible que recibamos las promesas de Él, ¿verdad? Porque los que se acercan a Dios es necesario que crean que Él existe y que Él es real. Y eso solo lo podemos entender a través de su palabra. Que Dios nos bendiga en este día. Dios les bendiga. Bendiciones y saludos a todos. Dios les guarde. Saludos. Vamos a dar lugar a nuestro hermano Pedro. Amén.